palabra y aseguraba a los judíos que Jesús era el Mesías. Como se oponían y le respondían con insultos, se sacudió el polvo de sus vestidos mientras les decía: nada tengo ya que ver con lo que les suceda. Ustedes son los únicos responsables. En adelante me dirigiré a los paganos. Pablo cambió de lugar y se fue a casa de un tal Tito Justo, de los que temen a Dios, que estaba pegada a la sinagoga. Crispo, uno de los dirigentes de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia, y de los corintios que escuchaban a Pablo, muchos creían y se hacían bautizar. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no calles, pues en esta ciudad me he reservado un pueblo numeroso. Yo estoy contigo y nadie podrá hacerte daño. Palabra de Dios. No, hasta el 11, ¿verdad? Hasta el 11. Pablo siguió enseñando entre ellos la palabra de Dios y permaneció ahí 1 año y 6 meses. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense nada más. Si en un lugar no te hacen caso, predicas, no te hacen caso, bueno, tú ya cumpliste con tu parte. Pero el Señor nos dice algo muy importante. No solamente es una palabra dirigida a Pablo, es una palabra dirigida a todos aquellos que queremos evangelizar, a todos aquellos que traemos esa inquietud. Y dice el Señor: no tengas miedo. No tengas miedo, tú habla, tú di que yo, como lo dice, Que me perdí. ¿No es el versículo 10? No tengas miedo. No tengas miedo, sigue hablando y no calles, pues en esta ciudad me he reservado un pueblo numeroso. Yo estoy contigo y nadie te podrá hacer daño. Nadie te va a hacer daño. Eso es algo que nos dice a nosotros. Ustedes sigan hablando del Señor, ustedes sigan llevando la palabra a todos aquellos con los que se topen. Evangelicen. A veces no necesitamos hablar gran cosa o citar mucho los versículos de la Biblia. Simplemente con que le digas: Dios está contigo. Eso ya es una palabra de aliento, eso ya es evangelizar, porque le estás dando una palabra de aliento a alguien que en ese momento lo necesita. Hechos 19, 1 al 7. Vamos a ver la confirmación de la fe. Esta parte que vamos a ver es una parte muy importante, aunque ya la habíamos visto en los primeros temas de estudio de la Biblia. Lo vamos a retomar. Vamos a ver la confirmación ahorita, no como sacramento, sino la confirmación de la fe de la persona. A ver qué nos dice. Capítulo 19 del 1 al 7, perdón. Pablo en Éfeso. Mientras Apolo estaba en Corintio, Pablo viajaba por el interior hasta llegar a Éfeso. Allí encontró unos discípulos y les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo después de abrazar la fe. Le respondieron: ni sabíamos que había Espíritu Santo. Les preguntó: entonces, ¿qué bautismo han recibido? Contestaron: el bautismo de Juan. Pablo replicó: Juan predicó un bautismo de arrepentimiento, encargando al pueblo que creyera en él, en el que venía detrás de él, o sea, en Jesús. Al oírlo, se bautizaron invocando el nombre del Señor Jesús. Pablo les impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en distintas lenguas y a profetizar. Eran 12 varones. Fíjense. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense. Ya habíamos estudiado los 7 sacramentos. El sacramento de la confirmación precisamente es la imposición de las manos.
este sacramento única y exclusivamente la puede dar el obispo. A menos que por alguna razón de peso no pueda, se lo delega a algún sacerdote. Pero estos son casos extremos. La mayor de las veces, sola y exclusivamente, es para el obispo. Ahora, escuchamos aquí el nombre de un hombre que no habíamos visto para nada, que es Apolo. Apolo es un hombre que en el capítulo 18 a finales aparece, y es un hombre que se convierte, que se bautiza y empieza a predicar, pero él se bautiza igual que a los que él empieza a convertir. Un bautismo de la predicación de Juan el Bautista. En esta parte es un tema muy controversial en cuanto al conocimiento y en cuanto a la prédica de los hermanos separados. ¿Por qué? Porque aquí escuchamos que dice Pablo, ¿y qué bautismo recibieron ustedes? El de Juan. Pero hay una parte donde dice, y se bautizaron invocando el nombre de Jesús. Entonces, por eso los hermanos separados nos dicen que el bautismo de los hermanos católicos no es válido porque no es en el nombre de Jesús, porque en la tierra no ha habido otro nombre dado a los hombres por el cual se hagan todas las cosas perfectas. Tiene una parte de razón y una parte de mentira. ¿Por qué? Efectivamente, el nombre más poderoso que hay es el de Jesús, eso nadie se lo quita. Pero Pablo, cuando dice que los bautiza en el nombre de Jesús, no solamente es en el nombre de Jesús, porque Pablo ya tenía bien clarito quién era Jesús. Y nosotros, así como nosotros cuando hablamos de Jesús, no solamente estamos hablando de Jesús, la persona de Jesús, sino estamos hablando de Jesús con un conjunto que se divide en tres partes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si hablamos solamente de Jesús como hombre, como un hombre Dios, y solamente hacemos las cosas solamente por Jesús, estamos separándolo de las otras dos personas, que es el Padre y el Espíritu Santo. Y a Jesús no lo podemos dividir, no lo podemos separar de su esencia. Y esto, cuando lo dice Pablo tiene muy bien claro de quién está hablando. De un Jesús que no solamente es Jesús. Está hablando de Jesús Trinidad Santa. Porque muchos piensan que hasta años después se vino a descubrir esto. No es así. Vamos a ver qué nos dice Mateo 28, 19. Capítulo 28, versículo 19. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Fíjense, Jesús da una orden. No dice si pueden, si quieren, vayan y bauticen. No, Él da una orden y dice, vayan y bauticen en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dice, vayan y bautícenlos en mi nombre. Porque Él no es solo Él. Él está en unión y comunión con el Padre y con el Espíritu Santo. No puedes quitarle su esencia, dividirlo y decir yo me quedo solamente con Jesús, o yo me quedo solamente con el Padre, o yo me quedo solo con el Espíritu Santo. No, porque el que acepta al Padre está implícito el Espíritu Santo y Jesús. Y el que acepta a Jesús como Salvador está implícito el Padre y el Espíritu Santo. No los puedes separar. Pues no. Esencia, presencia y potencia. ¿Sí? No los puedes separar. Entonces, ¿cómo es que Pablo entendió esta esencia de Jesús? Vamos a la segunda carta de Corintios en el capítulo 13, versículo 13. ¿Solo el 13? Solo el 13. No dice mucho. Bueno, les saludan todos los santos. Si leo el 14 dice, la gracia de Cristo Jesús, el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Esa es la parte importante. ¿Cómo dice el saludo? Les saludan todos los santos. La gracia de Cristo Jesús, el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Fíjense cómo nos dice Pablo. La gracia del Señor Jesús esté contigo. Pero no solamente la gracia de Jesús está contigo, sino además está el amor del Padre. Y además, ellos están en comunión con el Espíritu Santo. Esa es la manera como Él expresa su entendimiento de Jesús como una Trinidad. Pero ¿a partir de dónde entiende esto Pablo? Fíjense, dice la lectura, a un judío tradicional, esta parte no le entraba para nada en la cabeza, el que hayan 3 personas en uno y uno en 3. Precisamente por eso entregan a Jesús y lo acusan de ser un blasfemo. ¿Por qué? Porque se hacía llamar el Hijo de Dios. Y decía que Dios era su Padre. Efectivamente, toda esta parte de que Él decía el Hijo del Hombre, o mi Padre me ha enviado, y así como mi Padre me envió, yo les envío a ustedes. Muchas de esas cosas los judíos no lo entendían, y si lo entendían mal. Recuerden cuando Jesús entra a la sinagoga y abre las escrituras y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y cuando termina de leer el libro de Isaías, dice, hoy se ha cumplido en mí lo que han escuchado en las escrituras. ¡Oh! ¡Blasfemo! Les dio su patatús. Se desgarraron las ropas y... ¿Por qué? Por decir que Él era el Hijo de Dios. Y ellos no podían entender esta parte. Pero Pablo sí, gracias a Dios, logra entender no era un secreto porque Jesús lo decía, pero sí un misterio. Después, por eso apedrean a Esteban, porque él, antes de morir, dice, aseguró que estaba viendo a Jesús a la derecha de Dios Padre. Acuérdense que las vestiduras de Esteban caen a los pies, ¿de quién? De Pablo. De Pablo, porque él estaba presente cuando se dio
esa palabra tan importante. Y él dice, puedo ver al Señor Jesús a la diestra de Dios. Entonces él entiende hasta ese momento. Acuérdense que después de que cuando cae Pablo del caballo y le dan 3 días para eliminar todo lo que él traía, y él se queda en oración, pero no solo en oración, ahorita lo vamos a ver. Entonces él empieza a recapitular todo lo que había escuchado, todo lo que había aprendido de su maestro. ¿Se acuerdan ustedes quién era su maestro? Sí, pero no me acuerdo de su nombre. Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, tío? Anas, ¿Qué? Anas, porque así le dice, te vas a tal lado y que te pongan. No era algo No, así como... él es Ananías. Ananías. No, el maestro de Pablo. El maestro de Pablo era un ilustre. Ay, ¿cómo se llama? Algo con glue, con G, algo, no me acuerdo. Ahorita también me acuerdo de él. Entonces, decía Esteban, puedo ver a Jesús a la derecha de Dios Padre. Entonces, ¿qué sucede con Pablo? ¿Cómo supo en realidad Pablo que Jesús era Dios y que el Espíritu Santo también era Dios? En Hechos 9, del 5 al 6, vamos a ver qué nos dice. Contestó, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Al qué? ¿Al 6? Así. Yo Palabra. soy Jesús a quien tú persigues. Ahora levántate, entra en la ciudad y ahí te dirán lo que debes hacer. Palabra. Ahí te dirán lo que tienes que hacer. Entonces, cuando él ve a Jesús en las puertas de Damasco, y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, le cae el 20 de que, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo es posible que yo lo pueda ver si él está muerto? Él está muerto, él no tiene nada que... Entonces empieza a darse cuenta de que si él está vivo, si yo lo puedo ver, entonces sí era el Hijo de Dios, como él decía. Entonces, si Dios, él es el Todopoderoso y él es su Hijo, él también es Dios. Entonces empieza a hilar una cosa con otra. ¿Y qué dice en el versículo 9? Donde estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Fíjense, no solamente estuvo en oración, sino tuvo 3 días de ayuno, sin comer ni beber nada. ¿No les suena a algo los 3 días? Pues cuando Jesús estuvo... Pablo, el antiguo Pablo muere y está 3 días en oscuras para que después resurja un nuevo hombre. Son esos 3 días de oscuridad que tuvo Pablo, tuvo suficiente tiempo para darse cuenta, hacer una retrospectiva de su vida, qué había hecho, todo lo que él había aprendido, porque él era un hombre muy estudiado, sabía las escrituras perfectamente. Y entonces, si él es hijo de Dios, yo estoy haciendo mal. Después entonces en el versículo 17. 17. Versículo 17. Salió Ananías, entró en la casa y le impuso las manos diciendo, hermano Saulo, el Señor Jesús
el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense nada más. Y Ananías no estaba muy dispuesto para ir a verlo. No quería ir. Leamos 2 o 3 versículos antes, por ahí del 15 más o menos, donde le dicen, ve a ver. Y él dice, no, pero Señor, si Él es el que nos estaba persiguiendo, ha matado a muchos cristianos. Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y contar todo el daño que ha hecho a los consagrados de Jerusalén. Ahora está autorizado por los sumos sacerdotes para arrestar a los que invocan tu nombre. ¿Y qué le dicen? Vete. Ve. No me digas nada y ve, porque yo le tengo puesto una misión importante a este hombre. Este hombre es para mí un instrumento escogido, le dice. Entonces, Ananías tiene que ir porque le dan una orden directa y 2 veces se lo dicen. Hasta donde yo he visto, es la única persona que se ha revelado y dice, no, Señor, pero óyeme, que vayas, te digo. Agarra y no tiene otra más que cumplir e ir. Y le dice, vengo para que tú seas lleno del Espíritu Santo. Entonces, versículos 18 al 20. Al instante se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró las fuerzas. Saulo permaneció durante algunos días con los discípulos en Damasco, y enseguida se fue por las sinagogas proclamando a Jesús como el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Fíjense nada más. Entonces, el Señor le permite recobrar las fuerzas. Ya queda destruido el Saulo. Y entonces aparece Pablo. Esa es otra cosa importante. Acuérdense que cuando el Señor escoge a alguien, siempre, siempre, siempre le va a cambiar el nombre. Pues Pedro era Simón. Simón. Abraham era Abraham. Israel era Jacob. Y aquí vemos que Saulo se convierte después en Pablo. Entonces le da tiempo de quedarse con los apóstoles para aprender y reafirmar lo que él ya había entendido. ¿Por qué? Porque si Dios era el que había creado todas las cosas, el Dios que él conocía, y realmente Jesús era el Hijo de Dios a quien él persiguió, y después viene este hombre Ananías y le dice, Jesús me mandó para que tú seas lleno del Espíritu Santo. Entonces ahí vemos la aparición de esas 3 personas de las que él se da cuenta. Entonces él ya no puede quedarse callado, tiene que llevar la palabra, pero como debe de ser. Entonces cuando saluda en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque no los puede dividir, no puede hacer a un lado a uno del otro. Ahora, ¿cómo habla Pablo de las 3 divinas personas? ¿Qué dice de cada una de ellas? Y nos dice la lectura, Pablo irá atribuyendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo lo que cada una de las 3 personas ha hecho y hace en la obra de la salvación y santificación de los hombres.
En Primera de Corintios capítulo 15, versículo 28 nos dice: Cuando el universo le quede sometido, también el Hijo se someterá al que le sometió todo, y así Dios será todo para todos. Es un Dios que creó todo para todos. O sea, es un Dios omnipotente, todopoderoso. O sea, nada ni nadie como Él. A final de cuentas, su Hijo también se somete a Él. Y si el Hijo se somete a Él, ¿cómo no nos vamos a someter nosotros? Si también somos sus hijos por medio del bautismo. Si el Hijo que Él envió aceptó toda la condición humana, excepto el pecado, nosotros, claro que podemos también hacer lo mismo, porque Jesús fue humano y Él rechazaba el pecado y rechazaba el pecado, cosa que nosotros no hemos aprendido a hacer. Para Él no creo que haya sido fácil, pero tenía dos grandes maestros, a José y a María. En cambio nosotros no tenemos ni a José ni a María, solamente tenemos a papá y mamá, que a veces todo el tiempo se andan arañando y gritando y tirándose los platos. Pues entonces, ¿cómo vamos a aprender a rechazar el pecado? Si no hay oración, solo hay pleitos. Todo se aprende, todo. Hasta esos malos hábitos. Entonces nos ¿Cuáles dice, malos hábitos? Eso. no, No, hombre, sí está bueno. ¿verdad que sí? El Padre es el Dios de todo en todas las cosas. Ahora, ¿qué nos dice de Jesús? Romanos 9, 5. Suyos son los grandes antepasados, y Cristo es uno de ellos según la carne, el que como Dios está también por encima de todo. Bendito sea por todos los siglos. Amén. A ver, vamos a leerlo otra vez y un poco más despacio. Suyos son los grandes antepasados, Ujú. y Cristo es uno de ellos según la carne. A ver. Ya estamos hablando primero de Dios y luego de Jesús. Que todos, ¿quiénes son todos los grandes antepasados? Estamos hablando de Moisés, de Abraham, de Jacob. Profetas. Todos los grandes profetas. Y no solamente los grandes profetas, sino todo el pueblo de Dios que amó con todo el corazón a Dios, porque sabemos y conocemos el nombre de estos grandes hombres. Pero seguramente que también hubo gente de la que no se escribió nombres, pero que amaban a Dios y que hacían su voluntad. Y dice, Cristo también es parte de ese antepasado. ¿Por qué Cristo? ¿Por qué Cristo es parte de los grandes antepasados? Por dos razones. Una, porque por Él se hizo todo. Y dos, porque todos crecieron y vivieron sabiendo que había un Salvador para venir al mundo. No lo conocieron, pero tenían su fe puesta en ese Mesías. No lo conocieron físicamente, pero sí supieron de Él y tenían su fe puesta en Él. Entonces, por eso es parte de los antepasados, porque conocieron su nombre aunque no lo vieron. Y después, Él que como Dios está también por encima de todo. como Dios, o sea, fíjense cómo Pablo entiende perfectamente bien quién es Jesús. Jesús también es Dios.
Como Dios también está por encima de todos los hombres comunes. Fue un hombre Dios. Es el primero en llamar a Jesús hombre Dios. El Dios hecho hombre. Por encima, porque no hay otro nombre dado a los hombres que sea igual, que se empareje con Jesús. No, solamente Jesús. ¿Y qué más? Bendito sea por todos los siglos. Amén. Bendito sea por todos los siglos. Y esa bendición no solamente es para Jesús Dios, sino para Dios el Todopoderoso, para Jesús Dios y para el que ha hecho todo lo que hay entre ellos dos, que es el Espíritu Santo. Fíjense qué bonita manera de enseñarnos, pero tenemos que aprender a leer y desglosar lo que estamos leyendo. Y después nos habla del Espíritu Santo. Esta parte está preciosa. Y dice, el Espíritu Santo es dentro del mismo Dios el único que sondea las profundidades infinitas de Dios. ¿Qué nos dice en el primer libro de Corintios, capítulo 2, versículo 10? Capítulo 2, versículo 10. Abusado. Versículo 10. Revelada por el Espíritu. A nosotros nos lo ha revelado Dios por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña todo, incluso las profundidades de Dios. El Espíritu Santo es el único que sabe lo que hay dentro del corazón de Dios. Fíjense nada más, qué hermoso nos habla. ¿Por qué cuando una persona que tiene al Espíritu Santo solamente puede dar amor? Porque es lo que él recibe del mismo Dios y es lo que te va a enseñar a ti y es lo que tú vas a poder dar, porque solamente el que está lleno de Dios puede dar lo que Dios le permite dar. Parece un trabalenguas, que de hecho creo que sí lo es. Pero el que logra entender esta parte de que Dios no es el Espíritu Santo, Dios no es Jesús. Sin embargo, ahí están las tres personas. El que conoce a uno, conoce a los tres. Y es un misterio. Por eso se le llama el misterio de la Santísima Trinidad. Dogma. Es un dogma de fe. Es algo en lo que nosotros como católicos tenemos que creer, porque es un dogma de fe. Es una parte medular de nuestra fe, de nuestra doctrina, de nuestra enseñanza. Es una parte esencial de Jesús que no podemos hacer a un lado. Y la próxima semana iniciamos con más de San Pablo, cómo nos invita a conocer, a amar y a hablar de estas tres personas, ¿no? Si apenas estamos empezando con esto. Y esto que nos dice San Pablo, apenas estamos conociendo el saludo que nos da el presbítero en la misa. Fíjense, por eso cuando estudiamos la historia de la iglesia, estamos estudiando nuestra misa. Fíjense que esta parte ya la habíamos visto cuando estudiamos la Santa Misa, pero ahora lo estamos viendo más
metódicamente, más. ¿Por qué? Porque vemos que esto no fue una invención. Esto viene directamente de las personas que convivieron con el mismo Jesús. Y a pesar de que Pablo no fue un apóstol de Cristo como tal, como los otros 11, o como los 12, Pero sí se le incluyendo a presentó. pero el mismo Jesús lo instruye. Ese es el que Y lo más hermoso, El de no que se solamente tiene agua. Jesús, sino también el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces vemos cómo Dios, cuando tiene un plan para una persona, no le interesa lo que eres, en dónde estás metido, qué has hecho, porque Él tiene un plan para todos nosotros. El asunto es que tú te dejes amar por el mismo Dios. Porque Él te está buscando, Él a todo momento te está buscando. Déjate encontrar. A Él no le importa si eres homosexual, si eres drogadicto, si eres alcohólico, si eres Empezaron las prostituta. pedradas, tío. Vámonos. Sigue hablando. Ya nos vamos. No le interesa, A tu lado. no le interesa tu pecado. Le interesas tú, pecador. Claro. No le interesa nada más de ti, más que tu corazón, más que tu alma. Tú, porque tú eres su obra perfecta. Porque Él te creó de una manera perfecta. Pero uno se hace imperfecto por los defectos que en el camino vas adquiriendo. Y que todo lo malo rápidamente lo aprendes. A eso sí. Desgraciadamente así es. Todo lo malo entra mucho más rápido que las cosas buenas. Como dice, oh pecador, ¿dónde vas a quedarte? Va por el mundo aprendiendo y enseñando, pero enseñando cosas que no debe ni siquiera de vivir. Preguntan a nuera que si es católica y dice, soy cristiana. No aceptan el Espíritu Santo. Mi Padre, que solo Cristo. Yo tampoco entiendo cómo es que no lo aceptan, pues si lo dice claro acá. Ah, y un Cristo ¿Qué onda? sin Un cruz. Cristo a su medida. Un Cristo sin cruz. A su Porque- medida. Sí, porque dicen que a Cristo no lo crucificaron. Lo amarraron, lo clavaron, pero En un madero. A un madero. Que porque así lo dice la Biblia, ¿no? Yo me acuerdo que algo dice de madero, pero, y lo tienen pintado así, lo tienen amarrado así, pero es un tronco donde está amarrado, que no lo crucificaron. Pues qué pena, porque el mismo Jesús le dice a todos en general, el que me quiera seguir, que tome su cruz y que me siga. Tómala. El que no ama su cruz no ama a Jesús. Pues sí, A todos nos han dado una cruz. la vida misma. Todos podemos llevar esa cruz porque es una cruz hecha a tu medida. Si la rechazas, si no la amas, no la abrazas, no amas a Jesús. Porque el dolor es parte de la purificación. Es como dicen, ¿no? Que Dios nunca te va a dar algo que no sepa que vas a soportar. Exactamente. Así Qué es. bueno que hacen pregunta, porque el otro día oí un comentario en una tienda, y perdónenme mi interrupción, pero ¿por qué le pides a Dios? Como dijo la señora, yo que le he pedido tanto a Dios, pero nunca me he hecho caso. La señora que vivía enfrente de la gente, ya no vive, ya se fue. Tanto que le pidió a Dios. En cambio, a mi vecina, vea, borracha, sus hijos drogadictos, tiene coche, tiene
tiene su buena casa, tiene coche, y yo que voy a la iglesia, Usted está No buscando quiero que que la comer. recompense, no lo está Por buscando eso por mismo no le amor, da. por eso no le dan nada. y se empieza a reír, y aquí ya oyó las tonterías que están diciendo la señora. Sí, porque creo que se siente pobre, De espíritu, más que nada. pobre de espíritu. Sí. Claro. Pues qué pena. Pues qué pena. Qué pena Sorry me da. con excuse me. Pero hay que aprender que Dios no es un mago. No, y hay que aprender a pedir cosas que, oiga, Y Dios sabe lo que te da. Si te va a alejar de Él, obviamente no te va a dar lo que tú le Yo pides. nada más le digo, dame la oportunidad para que veas que no me voy a dejar. Hoy como decía Haz que me saque la lotería y te prometo que no me voy a dejar. Ya les conté Ponme a prueba. que la señora dice, Señor, dame casa, comida y sustento. Casa, comida y sustento. El chavito que estaba pegado, jala su vestido y coche también. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recibe, oh Espíritu Santo, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser, que os hago en este día para que os dignéis ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dígnate formarme con María y en María, según el modelo de tu amado Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor y gloria al Espíritu Santo Santificador. Amar al Espíritu Santo y hacer que sea amado. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hasta la próxima semana. Listo. Ok.